Desde el primer día en que llegó, su presencia lo cambió todo. Era un hombre joven, alto, de mirada intensa y modales impecables. Su sonrisa escondía algo, un secreto que nadie parecía notar, excepto yo. Cuando lo vi descargar sus pocas pertenencias del auto, sentí un escalofrío. No era miedo, era una advertencia, como si mi instinto intentara decirme algo. Lo observé desde la ventana mientras acomodaba unas cajas en su casa. No tenía demasiados muebles ni señales de una vida anterior. Solo traía consigo un viejo baúl de madera, robusto y ajado por el tiempo. Esa misma noche escuché el primer ruido. Eran las 2:33 de la madrugada cuando me despertó un sonido extraño. Un crujido lento, arrastrado, como si alguien rascara la pared con uñas largas y afiladas. Miré hacia la ventana y ahí estaba su casa, con una sola luz encendida en el piso de arriba. La silueta de mi nuevo vecino se proyectaba contra la cortina, quieta, inamovible, como si estuviera mirando algo o a alguien. Lo curioso era que esa habitación no tenía ventanas. El escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediato. Sabía perfectamente que la habitación donde se proyectaba su sombra no tenía ventanas. No había forma de que la luz de la calle o cualquier lámpara pudiera crear esa silueta. Me levanté con cautela y me acerqué a la ventana, tratando de ver mejor sin ser visto. La sombra permanecía ahí, inmóvil, con una postura tensa, casi antinatural. Entonces, de un momento a otro, giró la cabeza bruscamente. Mi corazón se detuvo. No podía verme, ¿o sí? Retrocedí de inmediato, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de mi cuerpo, pero justo cuando me alejé, se apagó la luz. La casa quedó completamente a oscuras. El silencio se hizo insoportable. Contuve la respiración, esperando algún sonido o algún movimiento, pero nada, hasta que lo escuché. ¡Toc, toc! Alguien llamaba a mi puerta. El sonido de los golpes retumbó en mi pequeño departamento. ¡Toc, toc, toc! Cada golpe era firme, pausado, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente que yo estaba despierto. Miré el reloj. Mi cuerpo se negó a moverse. Sentía una presión en el pecho, un miedo irracional que me decía que no debía abrir. Pero, antes de que pudiera reaccionar, la manija de la puerta comenzó a girar lentamente. El aire se volvió denso. Me quedé paralizado mientras la perilla se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera probando si estaba abierta. ¿Hola? Mi voz apenas fue un susurro. Los movimientos cesaron de inmediato. El silencio que quedó fue peor que los golpes. Me acerqué con cautela, apoyando el oído contra la madera. Nada, solo mi respiración entrecortada. Esperé unos segundos eternos antes de armarme de valor y mirar por la mirilla, vacío. No había nadie. Solté un suspiro, sintiéndome estúpido por haberme asustado tanto. Tal vez solo había sido el viento o alguien que se había equivocado de puerta, pero cuando retrocedí un paso, mi corazón se detuvo. Había una nota en el suelo. Un simple trozo de papel doblado en dos, colocado con precisión frente a mi puerta. Me agaché con manos temblorosas y lo recogí. Al abrirlo, un solo mensaje, escrito con una caligrafía elegante pero temblorosa, me heló la sangre. No lo mires a los ojos. Mis manos temblaban al sostener la nota. Sentí un vacío en el estómago, una sensación de peligro inminente. ¿Quién la había dejado? ¿Qué significaba? Volví a mirar por la mirilla, pero el pasillo seguía vacío. Tragué saliva y cerré con doble seguro la puerta. Mi respiración estaba agitada, el corazón golpeaba mi pecho como un tambor de guerra. No lo mires a los ojos. No podía ignorarlo. Algo estaba pasando con mi nuevo vecino. Decidí volver a la cama, pero el sueño nunca llegó. Mi mente repasaba lo ocurrido una y otra vez, tratando de encontrar una explicación racional. Tal vez era una broma, alguien tratando de asustarme. Sí, eso debía ser. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, mi miedo se diluyó un poco. Me levanté y, con el valor que la luz del día me daba, abrí la puerta para ver si había algo más. Y entonces lo vi. En la puerta de la casa de mi vecino había otra nota idéntica a la mía, doblada cuidadosamente, pegada con cinta en la madera oscura. Pero esta decía algo distinto. Ya es demasiado tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía el impulso de correr de regreso a mi departamento y fingir que no había visto nada. Pero algo en mí, quizá la maldita curiosidad, me obligó a acercarme. Tomé la nota con manos temblorosas y la abrí con lentitud. Ya es demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Para qué? Mi mente se nubló con preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba dejando estas notas? ¿Eran una advertencia o una amenaza?
Miré la casa de mi vecino, esperando ver algún movimiento tras las cortinas, pero todo estaba en calma. Demasiada calma. Decidí que no podía quedarme con la duda. Tenía que hablar con él. Respiré hondo y levanté la mano para tocar la puerta, pero antes de que mis nudillos hicieran contacto con la madera, la puerta se abrió sola, dejando ver un interior en penumbras. El aire dentro estaba denso, cargado de un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más. Algo podrido. Hola, llamé con cautela, pero no hubo respuesta. Mi instinto me gritaba que me fuera de ahí, que no entrara, pero antes de poder reaccionar, un sonido heló mi sangre. Desde el piso de arriba, en la misma habitación sin ventanas donde había visto la sombra la noche anterior, se escuchó un susurro. Un susurro rasposo, gutural, que pronunció mi nombre. «Ben». El sonido de mi nombre pronunciado en ese tono inhumano me paralizó. No podía haber escuchado bien, pero ahí estaba. Un susurro que no provenía de un televisor, de una radio o de alguna voz normal. Era algo más, algo que no debería estar ahí. «Ben». La palabra flotó en el aire como un eco maldito. Mis piernas querían moverse, alejarme de aquella casa oscura, pero una fuerza inexplicable me mantenía en su umbral. Tragué saliva, intentando convencerme de que tal vez mi vecino estaba en problemas. Tal vez estaba enfermo, tal vez necesitaba ayuda. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. Di un paso dentro de la casa. El aire estaba denso, pesado, como si cada molécula estuviera impregnada de algo que no podía ver. La luz del día apenas lograba filtrarse por las cortinas gruesas y polvorientas. La sala estaba prácticamente vacía, salvo por el viejo baúl de madera que había visto el día que llegó. Pero antes de poder observarlo con más detenimiento, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Giré de inmediato y traté de abrirla, pero el picaporte no se movía. Era como si la casa me estuviera reteniendo. Y entonces lo sentí. Una presencia. No podía verla, pero estaba ahí, observándome. El aire a mi alrededor bajó de temperatura en segundos. Un escalofrío recorrió mi nuca. Y antes de que pudiera hacer algo, unos pasos comenzaron a bajar lentamente por las escaleras. Los pasos descendían lentamente, cada uno resonando con un crujido que hacía eco en la casa silenciosa. Alguien estaba bajando. O algo. El aire seguía helado, y con cada paso que se acercaba mi respiración se volvía más pesada. Quería moverme, pero mi cuerpo no respondía. Desde donde estaba, solo podía ver la parte inferior de la escalera. Vi primero unos pies descalzos, pálidos, casi grises, con uñas largas y amarillentas que raspaban la madera con cada paso. Mi corazón latía con fuerza, pero lo peor vino cuando alcé la vista. No era mi vecino. Era una figura alta y delgada, con una postura antinatural, los brazos largos y huesudos colgando a los lados. Su piel parecía de un tono ceniciento, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo hacía tiempo. Y entonces, cuando su rostro emergió de las sombras, entendí el significado de la nota. No lo mires a los ojos, porque donde deberían estar sus ojos, había un vacío oscuro, profundo, que parecía absorber la luz misma. Un agujero negro de terror puro. Mi mente me gritó que corriera, que escapara, pero mi cuerpo seguía clavado en el suelo. La criatura inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando. Y entonces, con una voz que no debería existir en este mundo, susurró otra vez mi nombre. «Ben». Mi mente se nubló con un terror primitivo. Esa cosa sabía mi nombre. El aire a mi alrededor se volvió más pesado, como si una fuerza invisible me oprimiera el pecho. No debía mirarlo a los ojos. La nota lo advertía, pero mi curiosidad, mi miedo, mi instinto contradictorio me obligaban a intentar entender qué era lo que tenía frente a mí. Los pasos de la criatura se detuvieron al pie de la escalera. Estaba inmóvil, su cabeza inclinada en un ángulo imposible, como si esperara que hiciera algo. Mi mano, casi sin que yo lo decidiera, se deslizó lentamente hacia el picaporte. Intenté girarlo de nuevo, pero la puerta seguía sin ceder. Era como si estuviera sellada. «No puedes irte», susurró la voz rasposa. Cada fibra de mi ser se erizó. Mis ojos se movieron por la habitación en busca de una salida. La única opción era la ventana, pero el vidrio estaba cubierto con tablones gruesos clavados con clavos oxidados. La criatura dio un paso más hacia mí. «¡Ven!». El sonido de su voz pareció retumbar dentro de mi cabeza como si no solo lo escuchara con mis oídos, sino con todo mi ser. Y entonces lo vi moverse. Con una velocidad antinatural su cuerpo se convulsionó y dio un paso más cerca.
Estaba a menos de 2 metros de mí. No podía respirar. No podía gritar. Solo podía mirar cómo su boca se abría lentamente, dejando ver un vacío negro dentro de ella. Y luego todo se apagó. Un silencio absoluto me envolvió. No sentía mi cuerpo. Era como si estuviera suspendido en un abismo infinito, atrapado en una nada que me devoraba poco a poco. No sabía cuánto tiempo había pasado. Segundos, minutos, horas. De pronto, un sonido rasgó la oscuridad. Tic, tic, tic. Era un goteo. Abrí los ojos de golpe. Estaba en el suelo, dentro de la casa de mi vecino, con la cabeza apoyada contra la madera fría. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera caído desde una gran altura. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar la vista. La casa estaba igual de oscura, pero la criatura ya no estaba. ¿Había sido un sueño? Intenté levantarme, pero entonces sentí algo pegajoso bajo mis manos. Bajé la mirada y mi sangre se heló. El suelo estaba manchado de un líquido oscuro y espeso que se filtraba entre las tablas de madera. Era sangre. Mi respiración se volvió errática. Me puse de pie tambaleándome y dirigí la mirada hacia la escalera. El sonido del goteo venía de arriba. No quería subir. Todo mi ser me decía que corriera, que huyera de esa casa y olvidara lo que había visto. Pero algo me detuvo. Una nueva nota. Estaba pegada en la pared junto a la escalera, escrita en la misma tinta roja que la anterior. Esta vez solo tenía 3 palabras. Mira bajo el baúl. Mi corazón latía con fuerza. No quería hacerlo. No quería acercarme a ese baúl, pero algo en mi interior, quizás curiosidad, quizás un impulso suicida, me obligó a avanzar. El sonido del goteo seguía resonando desde arriba, pero no iba a subir. No todavía. Di un paso hacia el viejo baúl de madera que había visto la primera vez que mi vecino llegó. Ahora, desde más cerca, noté que tenía arañazos profundos en la superficie, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Tragué saliva. Me arrodillé lentamente y deslicé la mano por debajo. Había algo ahí. Toqué un papel arrugado. Lo saqué con cuidado. Era una foto. Mi sangre se heló cuando la vi. Era una imagen de mí. No era una foto vieja ni sacada de mis redes sociales. Era de esta misma noche. Estaba capturado en el umbral de la casa, justo en el momento en que dudaba si entrar o no. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Alguien, o algo, me había estado observando desde adentro. Mi mano tembló cuando di la vuelta a la foto. Había un mensaje escrito con la misma tinta roja. Demasiado tarde. Y en ese instante, la tapa del baúl se abrió de golpe. El golpe del baúl resonó como un trueno en la casa silenciosa. Retrocedí de inmediato, con el corazón martillando en mi pecho. Desde su interior emergió un hedor nauseabundo, una mezcla de putrefacción y humedad que me hizo contener la respiración. Me obligué a mirar dentro. Y lo que vi me quitó el aliento. Había un cuerpo dentro, o al menos lo que quedaba de uno. La piel estaba arrugada, como si hubiera sido deshidratada, y los ojos... Dios, los ojos estaban completamente abiertos, fijos en mí. Pero lo peor fue cuando reconocí el rostro. Era mi vecino. Mi verdadero vecino. El impacto me hizo tambalear. Si él estaba aquí, entonces ¿quién era la persona con la que había hablado? El suelo bajo mis pies crujió. No estaba solo. El sonido de una respiración rasposa llenó el aire, saliendo desde detrás de mí. Alguien me estaba observando. No tuve que girarme para saber quién era. El impostor. Te dije que no debías venir aquí, susurró una voz familiar. Demasiado familiar. Mi sangre se congeló cuando me di cuenta de algo aterrador. Era mi propia voz. El miedo me paralizó. No podía ser real. No tenía sentido, pero ahí estaba. Giré lentamente la cabeza y lo vi. Yo. Mi reflejo perfecto, pero con sutiles diferencias. Su piel era más pálida, sus ojos más oscuros, y su sonrisa... Dios, su sonrisa era antinatural, forzada, como si no supiera cómo hacerlo realmente. No debiste abrir el baúl, dijo con mi propia voz. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra la madera del baúl. El cadáver de mi verdadero vecino seguía mirándome con esos ojos vacíos. ¿Quién eres?, logré balbucear. El otro yo inclinó la cabeza con curiosidad, como si estuviera analizando la pregunta. Soy tú el que debía reemplazarte. Mi piel se erizó. Pero no era el plan que lo descubrieras así. Ahora tendremos que hacer esto diferente. En un parpadeo se lanzó sobre mí. Caí al suelo con un golpe seco mientras su peso me aplastaba. Intenté gritar, pero su mano cubrió mi boca. «Shh», susurró con un tono burlón.
Esto será rápido. Sus ojos oscuros me devoraron mientras su piel comenzaba a cambiar. Su rostro se retorcía como si algo debajo de su piel intentara escapar. No era humano. Algo dentro de mí despertó. No iba a dejar que me reemplazara. Luché con todas mis fuerzas, forcejeando hasta lograr liberar una mano. Tanteé el suelo desesperado buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos rozaron un objeto frío y metálico. La navaja que mi vecino solía llevar en su cinturón. Sin pensarlo, la agarré y la hundí con todas mis fuerzas en su costado. Su grito fue inhumano. No de dolor, de furia. Su cuerpo se estremeció violentamente y, por un breve segundo, su piel se desgarró, revelando algo monstruoso debajo. Algo que no debía existir en este mundo. El grito que salió de su boca no era humano. Era un chillido agudo, distorsionado, como el lamento de algo que no debía existir. La piel de su rostro se partió en grietas que se abrían lentamente, revelando algo imposible. Una masa de carne retorcida y ojos negros como el vacío. Intenté apartarme, pero su mano me sujetó con una fuerza sobrehumana. Sus dedos eran huesudos y largos, más de lo que deberían ser. «No», susurró con voz quebrada. «No puedes hacer esto. No puedes resistirte». Sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, me miraban como si intentaran vaciarme por dentro. Pero yo no iba a rendirme. La navaja seguía en mi mano. Con todas mis fuerzas la giré dentro de su costado. El grito que soltó hizo que las paredes vibraran. Su piel empezó a colapsar sobre sí misma, derritiéndose en una masa oscura y temblorosa. Sus huesos crujían, su forma humana desaparecía, dejando al descubierto la cosa que había estado imitando mi apariencia. Un monstruo. Un impostor. Su cuerpo convulsionó antes de derrumbarse sobre el suelo en un charco de esa sustancia negra y pegajosa. Mi respiración era agitada, no podía creer lo que acababa de ver. El silencio invadió la casa, parecía que todo había terminado. Pero entonces, algo se movió dentro del baúl. Mi sangre se heló. El cadáver de mi vecino ya no estaba allí. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada agarrando mi tobillo. El tacto era frío como el hielo, pero la presión en mi tobillo era firme, demasiado real. Mi aliento se atascó en mi garganta cuando miré hacia abajo. No había nadie allí. La mano invisible me apretó con fuerza, jalándome hacia el suelo. Intenté patear, sacudirme, pero era inútil. De repente un susurro rasposo llenó la habitación. No era el único. Mi piel se erizó. ¿No era el único? Con un impulso desesperado, me solté y me arrastré hacia atrás. El suelo bajo mí se sentía viscoso, cubierto por la misma sustancia negra que había quedado del impostor. Me puse de pie de un salto, tambaleándome. El aire era más pesado ahora, cargado de algo que no podía ver, pero que me rodeaba. Miré a mi alrededor. Las sombras en las paredes parecían moverse solas. Algo andaba mal. Muy entonces lo escuché. Golpes. 1, 2. Venían desde dentro del baúl. Algo más estaba ahí. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mi cuerpo no se movía, porque lo que salió del baúl era yo, otra vez. Pero esta vez su rostro estaba deformado en una mueca de odio. «¿Creías que terminaría aquí?», dijo con una voz que resonó como un eco. Mi reflejo dio un paso hacia mí, sus ojos oscuros brillando en la penumbra, y detrás de él, otras figuras comenzaron a salir del baúl, idénticas a mí, muchas. No podía ser real. No tenía sentido, pero ahí estaban. Docenas de versiones de mí mismo, emergiendo del baúl como sombras retorcidas, cada una con detalles sutilmente diferentes. Algunas más pálidas, otras con los ojos completamente negros. Algunas sonreían de manera antinatural, otras no tenían boca. Se movían de manera inhumana, como si cada articulación fuera ajena a sus cuerpos. No puedes escapar de ti mismo. La voz surgió de todas a la vez. El sonido me heló la sangre. Retrocedí tambaleante, sintiendo que mis piernas apenas respondían. El aire se volvía espeso, sofocante. La habitación parecía distorsionarse a mi alrededor. Mis clones avanzaban en sincronía, su piel comenzando a agrietarse, dejando entrever la misma sustancia negra y palpitante que había visto en el primer impostor. Uno de ellos se lanzó hacia mí. Con un reflejo desesperado, le clavé la navaja en el cuello. La piel se rompió como un papel frágil. No había sangre, solo un vacío oscuro que parecía devorar la luz. Pero los otros no se detuvieron. Uno me sujetó por el brazo. Su tacto era frío y pegajoso. Otro me agarró del cuello, acercándose demasiado, su boca abriéndose demasiado grande, demasiado oscura.
Solo necesitas dormir, solo déjate ir. Su voz era un eco dentro de mi cabeza. ¡No! ¡No! Con toda la fuerza que me quedaba, me revolví con violencia, lanzándome hacia la única salida, la puerta de la habitación. Corrí. Corrí sin mirar atrás. Los pasillos se habían alargado de manera imposible, como si la casa misma estuviera tratando de atraparme. Mi respiración era un jadeo frenético. Las sombras en las paredes se alargaban, deformándose en figuras irreconocibles. Y entonces lo vi, mi reflejo en el espejo del pasillo. Pero este no se movía como yo. Me sonrió y dijo: «Aún no puedes irte». Me quedé congelado. Mi reflejo seguía sonriendo, pero yo no. Sus ojos eran más oscuros, más profundos, como dos agujeros en los que no había nada, excepto hambre. «No puedes irte», repitió con voz suave, burlona, y entonces salió del espejo. Como si la superficie del cristal se derritiera en un líquido espeso y oscuro, mi reflejo se deslizó fuera, arrastrándose sobre el suelo de madera con movimientos antinaturales. Mi estómago se revolvió. No era yo, era algo más, algo que había estado esperándome. «Te he observado por mucho tiempo», susurró, poniéndose de pie lentamente. Su cabeza se inclinó de manera imposible, su sonrisa estirándose demasiado. Detrás de él, en el espejo, seguía habiendo movimiento. No era mi reflejo, eran más de ellos. Versiones de mí que nunca habían salido. Versiones que parecían deformadas como sombras retorcidas, fusionadas con la oscuridad del otro lado. «No te preocupes», susurró la cosa frente a mí, extendiendo la mano. «Pronto serás uno de nosotros». Mi corazón martillaba en mi pecho. No tenía escapatoria. Entonces lo escuché. Un sonido agudo como vidrio rompiéndose. El espejo se agrietó. Las figuras dentro de él comenzaron a sacudirse violentamente, y en ese instante una mano me agarró por la muñeca. No era la criatura frente a mí. Era alguien más. «¡Corra ahora!». Giré la cabeza y vi a mi vecino, el verdadero. Era él, mi vecino, el verdadero. Sus ojos reflejaban una urgencia que nunca antes había visto. Tiró de mí con fuerza, alejándome de la cosa que se hacía pasar por mí. «Corre, no mires atrás». Pero lo hice, y deseé no haberlo hecho. El espejo se resquebrajó aún más, pero las sombras dentro no parecían preocupadas. Al contrario, estaban riendo. No de manera normal, sino con un sonido hueco, distorsionado, como si la casa entera se estuviera burlando de mí. Mi reflejo impostor inclinó la cabeza, sus huesos crujiendo. Tarde o temprano, todos regresan. Antes de que pudiera procesar sus palabras, mi vecino me empujó hacia el pasillo. Corrimos. Los muros parecían cerrarse a nuestro alrededor. Las luces parpadeaban. Y entonces la casa empezó a moverse. No era un terremoto. Era algo peor. Las paredes se estiraban como si estuvieran vivas. Las puertas se multiplicaban, algunas apareciendo y otras desapareciendo en un parpadeo. «No te detengas», gritó mi vecino. Podía escuchar las sombras siguiéndonos, arrastrándose, riendo. Entonces el suelo se partió. Un abismo negro se abrió frente a nosotros y del otro lado estaba la salida. «¡Salta!» Era una locura. Pero no había otra opción. Miré a mi vecino. Él no dudó. Tomó impulso y saltó primero. Lo vi aterrizar con fuerza del otro lado. Estaba a salvo. Pero cuando me preparé para saltar, algo me agarró del tobillo y tiró de mí hacia abajo. La oscuridad me tragó en un instante, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. No había aire, no había luz. Solo una sensación de vacío, de caída infinita, pero no estaba solo. Lo supe porque algo me susurró al oído. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Las sombras me rodeaban, enredándose en mis extremidades, hundiendo sus garras invisibles en mi piel. De pronto, golpeé algo sólido, el suelo. Abrí los ojos de golpe, mi respiración entrecortada. No estaba en mi casa, ni siquiera estaba en mi realidad. El espacio a mi alrededor era un pasillo interminable, con puertas idénticas a ambos lados. El aire olía a moho, a humedad, a encierro. Me puse de pie con dificultad, mis piernas temblaban. El pasillo no tenía fin. Y entonces lo vi. Una de las puertas se entreabrió con un crujido, revelando algo al otro lado. Era mi habitación, pero no la de ahora. Era la habitación en la que dormía cuando era niño. Reconocí la cama con sábanas de dibujos animados, el armario de madera astillada, los juguetes tirados en el suelo, y a la figura de pie en la esquina. Un niño idéntico a mí.
Vestía el mismo pijama que solía usar a los 6 años, pero su rostro estaba torcido en una expresión de tristeza profunda. Cuando habló, su voz fue un eco distante. ¿Por qué nos olvidaste? Mi sangre se heló. El niño frente a mí era yo, o más bien una versión mía que nunca debería haber existido. Su piel estaba pálida, como si llevara años sin ver la luz del sol. Sus ojos, hundidos y oscuros, reflejaban algo más que tristeza, reflejaban resentimiento. ¿Por qué nos olvidaste?, repitió dando un paso hacia mí. Retrocedí instintivamente, mi espalda chocando contra el marco de la puerta. ¿Quién eres? El niño inclinó la cabeza. Su sonrisa se ensanchó demasiado. ¿No lo recuerdas? La habitación se estremeció. Las paredes comenzaron a sangrar. El papel tapiz infantil se desgarró, revelando una oscuridad palpitante, viva. El aire se volvió pesado. Cada aliento que tomaba me costaba más. Entonces, las sombras en la habitación empezaron a moverse. No eran sombras normales, eran figuras. Figuras de niños, niños como yo. Niños que parecían atrapados, encerrados. Nos abandonaste. Susurraron todas las voces al unísono. El niño al frente alzó una mano. Mi reflejo en el espejo de la habitación hizo lo mismo. Pero no era mi reflejo, era él, el impostor, el que había salido del espejo. Ahora es tu turno. Y con un solo movimiento me empujó dentro del espejo. Atravesé el espejo, pero no fue como cruzar una puerta. Fue como caer en agua helada, en un vacío espeso y pegajoso que se aferró a mi piel. No podía respirar, no podía gritar, y entonces caí. El impacto me sacudió hasta los huesos. Cuando abrí los ojos estaba en mi habitación, pero algo estaba mal. El aire era opresivo, denso, como si la casa entera contuviera la respiración. Todo parecía igual, pero invertido. El reloj giraba en sentido contrario. Las fotos en la pared eran distintas. En lugar de imágenes mías había otros rostros. Rostros de personas que no reconocía, con expresiones de terror absoluto. Pero lo peor fue cuando me vi a mí mismo. De pie en la puerta mirándome. No era un reflejo. Era él. El impostor. El otro yo. Sonrió. Por fin estás del otro lado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me obedecía. Mis extremidades se sentían pesadas, como si estuvieran pegadas al suelo. El impostor se acercó lentamente. Su piel se ondulaba, como si estuviera hecha de algo que no era carne. No te preocupes, susurró. Yo me encargaré de todo aquí afuera. Y entonces lo entendí. Había tomado mi lugar. Yo era el que estaba atrapado ahora. Golpeé el vidrio del espejo con todas mis fuerzas, pero mi reflejo no me imitó. Solo me observó y sonrió. Dio media vuelta y salió de la habitación, dejándome dentro, encerrado, olvidado. ¡No! ¡Déjame salir! Grité, pero mi voz sonaba distante, amortiguada, como si estuviera gritando desde el fondo de un pozo. Al otro lado, el impostor se detuvo en el umbral de la puerta. Giró la cabeza lentamente y me miró. Su sonrisa se ensanchó demasiado. No. Y cerró la puerta. Oscuridad. Me giré, desesperado. El lugar en el que estaba no era simplemente un reflejo de mi habitación. Era una prisión. Las paredes latían como si fueran de carne viva. La luz del techo parpadeaba con un zumbido inquietante. El aire estaba cargado con un murmullo sordo, voces. No estaba solo. Di un paso hacia atrás y algo crujió bajo mis pies. Un montón de fotografías esparcidas por el suelo. Las recogí con manos temblorosas. Eran rostros. Rostros de otros como yo, gente atrapada. Sus bocas estaban abiertas en gritos silenciosos. Sus ojos reflejaban desesperación. Y entonces vi la última foto. Mi rostro, con los ojos completamente negros. Las luces se apagaron de golpe y las voces susurraron al unísono. Bienvenido a casa. El aire era espeso, casi líquido. El sonido de mi propia respiración se sentía ajeno, distante. No estaba solo. Unos pasos resonaron en la habitación. No eran los míos. Mi piel se erizó. Algo más se movía en la oscuridad. Intenté retroceder, pero el suelo se sentía viscoso, como si estuviera pisando carne podrida. El olor a humedad y podredumbre me llenó los pulmones. Y entonces lo vi. No tenía rostro. Era una sombra con mi misma forma, pero sin ojos, sin boca. Solo un vacío negro y palpitante en su rostro. Sus manos se alargaban como si estuvieran hechas de humo espeso. Se estiraron hacia mí. Tú no deberías estar aquí. Mi corazón casi se detuvo. Su voz era la mía. Un eco hueco, distorsionado.
No sabía hacia dónde, pero corrí. El espacio a mi alrededor parecía infinito, pero al mismo tiempo se cerraba sobre mí. Las paredes se encogían, el aire se volvía más denso. Y entonces el espejo apareció frente a mí, el mismo espejo por el que había sido arrastrado, pero esta vez el reflejo no era el impostor, era yo, golpeando el cristal, gritando, intentando salir. Golpeé el espejo con desesperación. Mi reflejo hizo lo mismo, pero no era exactamente yo. Su expresión era una mezcla de horror y súplica, sus ojos desorbitados, su boca formando palabras mudas que no podía escuchar. El vidrio tembló bajo mis puños, pero no se rompió. Era como una barrera inquebrantable. Detrás de mí los susurros crecieron. No puedes volver, esa voz, mi voz. Giré lentamente y lo vi. El impostor. Pero ya no intentaba imitarme. Su piel se descascaraba revelando algo oscuro y putrefacto debajo. Sus ojos eran pozos vacíos y su sonrisa, su maldita sonrisa seguía allí. Tu lugar es aquí. Salté contra el espejo, usé todo mi peso, toda mi fuerza. El vidrio se dobló, pero no cedió. Detrás de él vi mi habitación, vi mi cuerpo. El impostor estaba en él, sentado en mi cama, respirando, viviendo. No, grité, golpeando el espejo con furia. El impostor me miró una última vez y apagó la luz. El silencio era sofocante, como si todo el aire hubiera sido succionado del lugar. El espejo seguía frente a mí, pero ya no reflejaba nada. Solo un abismo negro, infinito. Golpeé el cristal una vez más. Nada. Golpeé otra vez. Nada. Mis fuerzas comenzaron a flaquear. Las piernas me temblaban, el sudor me corría por la frente. Y entonces lo escuché, un susurro, detrás de mí. No es el primer cuerpo que habito. Mi estómago se retorció. Giré lentamente. El impostor estaba a solo centímetros de mi rostro. Podía sentir su aliento frío en mi piel. Y tampoco será el último. De repente me tomó por la garganta. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Mi visión se nubló. Y entonces lo entendí. Él no solo tomaba mi cuerpo, me estaba absorbiendo. Mi piel ardió, como si estuviera siendo arrastrado dentro de él. Mi reflejo en el espejo comenzó a desvanecerse. No quedaría nada de mí. Nada. Mi cuerpo ardía. Era como si me estuviera desintegrando desde adentro. Intenté gritar, pero mi voz ya no me pertenecía. El impostor apretó su agarre y su rostro empezó a cambiar. Su piel se adaptaba, sus facciones se moldeaban hasta volverse idénticas a las mías. Yo estaba desapareciendo. No podía permitirlo. Con un último impulso de desesperación, levanté mis manos y las hundí en su rostro. Sus ojos negros se abrieron con sorpresa. No esperaba resistencia. Este es mi cuerpo, mi vida. Grité con la poca fuerza que me quedaba. El espejo comenzó a vibrar. Un zumbido ensordecedor llenó la habitación. Y entonces lo entendí. El impostor solo podía existir si yo lo aceptaba, si me rendía. No le daría ese placer. Reuní todo el odio, todo el terror, todo el dolor, y lo empujé con todas mis fuerzas contra el espejo. El cristal se resquebrajó. Un chillido inhumano llenó el aire. El impostor se retorció, su cuerpo quebrándose como un maniquí roto. El espejo se hizo añicos, y todo se volvió blanco. Desperté. El sol entraba por la ventana. Mi habitación estaba en orden. Toqué mi rostro, mi pecho. Era yo. ¿Todo había sido un sueño? Me incorporé lentamente. El aire olía a tranquilidad, hasta que noté el espejo. Volví a estar entero. Pero algo estaba mal. Me acerqué con cautela. Mi reflejo estaba allí. Me devolvía la mirada, pero entonces sonrió y parpadeó un segundo después que yo.